is Osita Valentina, and my yayo, who is a teacher, is going to teach me algebra. Sí, muy buenas, estimados amigos de YouTube. Espero que se encuentren bien. Hoy voy a dar una clase para estudiantes de Colegio Universitario de la Florida, en Estados Unidos, y para todos los latinos en general que viven también en este gran país, pero para todos los que hablan español en el mundo entero, ¿verdad? Se trata de los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son son esquemas, ¿verdad? Que muestran conjuntos de elementos. O sea, son representados, como ves en la pizarra, en un rectángulo y dentro del rectángulo círculos, ¿ok? En este caso puse dos, pero puede haber más de dos, ¿ok? Como estamos hablando del inicio, ¿verdad? De la introducción a los diagramas de Venn, voy a seguir incluyendo en todos los ejemplos el conjunto universal que se representa siempre por un rectángulo, aunque hay muchos libros que no lo ponen por diferentes razones, ¿ok? Pero yo siempre lo pongo porque estamos hablando del inicio, ¿verdad? De la introducción a lo que es un diagrama de Venn. Dentro del conjunto universal vas a ver círculos, podría haber uno, dos, tres, cuatro, muchos, ¿ok? Pero vamos a ir paso a paso. Estamos dentro de ese rectángulo, como te dije, se pueden identificar diferentes círculos, ¿ok? Para los diferentes estudios que se puedan realizar, ¿ok? Bien, cuando tenemos, como en este caso, dos círculos, ¿verdad? Y tenemos que identificarlo. En primer lugar, el conjunto universal siempre o se identifica aquí con una U mayúscula o se identifica al lado. También se puede ver en el lado derecho. A mí me gusta siempre ponerlo o arriba, hacia la izquierda o a la izquierda del rectángulo. El círculo A sería este círculo que está aquí y el círculo B sería el otro círculo. Cuando todos los elementos del conjunto A están en el conjunto B, a esto se le conoce como unión, ¿ok? Pues quiere decir que todos los elementos de A están incluidos en B, ¿ok? Y esto se denota diciendo que U es igual a unión, es como una U invertida, unión B, ¿ok? Esto quiere decir que contiene todos los elementos de A, los contiene también B, ¿ok? Y se representa de esta manera, ¿ok? Todos los conjuntos están en los dos, todos los elementos, perdón, están en los dos conjuntos A y B. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de cómo se vería. Vamos a ello. Este segundo ejemplo, ¿ok? Lo vamos a ver como el conjunto universal, también el conjunto A y el conjunto B. ¿Ok? Te lo puse en diferente color para que diferenciar uno del otro a partir de este ejemplo. ¿Ok? Aquí vamos a ver, dado que esos dos conjuntos pueden tener elementos en común, ¿verdad? Las regiones cerradas que tú ves ahí, que todas están cerradas, ¿verdad? Por sus líneas, por los límites, ¿verdad? Se pueden superponer, o sea, se superponen siendo los elementos del conjunto que pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos. O sea, cuando los elementos de los dos conjuntos pertenecen a ambos, están en los dos,
¿verdad? A esto se le conoce como intersección del conjunto, ¿ok? La intersección del conjunto la podemos ver denotada de esta forma, ¿ok? Intersección sería, voy a escribir aquí la palabra, ¿ok? Intersección, vaya, qué clase de acento me salió ahí, ¿eh? Sería A, la N sería, es una N o una U invertida, intersección B, ¿ok? Así se vería. Esto quiere decir que contiene los elementos comunes. ¿Y dónde, en qué parte están los elementos comunes? Pues sería en esta intersección. Quiere decir que en esta área de los dos conjuntos está la intersección de A y B. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Luego vamos a verlos con ejemplos como tal, para que los veas, ¿ok? Bien sea con números o con dibujos. Me lo voy a pensar mientras hacemos el video. Eh, Vamos a ver el próximo ejemplo. En este ejemplo vamos a ver aquí el conjunto universal, el conjunto A y el conjunto B, ¿ok? Representados por el color verde y el color rosita, ¿ok? Para diferenciar el conjunto A del conjunto B. Ok, el conjunto universal está de amarillo y decimos que hay diferencia o inclusión si todos los elementos de un conjunto son parte de los elementos de otro. ¿Ok? Quiere decir que decimos que el primero es un subconjunto del segundo o que está incluido en el segundo. ¿Ok? Y te recuerdo que los diagramas deben, o sea, todas las regiones que tienen que estar superpuestas, todas las posibles superpuestas, deben ser representadas. No puedes dejar fuera sin representarla, tiene que estar representada. Y cuando hay regiones que no contienen elementos, o sea, regiones vacías, la situación se indica anulándolas, pero con un color diferente. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, que tenemos aquí una diferencia, una inclusión, tenemos que todos los, voy a ponerlo de rojo, todos los elementos, ¿ok? Del conjunto B van a estar incluidos en el conjunto A, ¿ok? Y si te fijas, esta región que está aquí, ¿ok? Está de diferente color de aquí, o sea, por lo que es todo negro, ¿verdad? Y todos los elementos de B están incluidos en A, o sea que todos los elementos de B están incluidos en A, ¿ok? Esto quiere decir que contiene todos los elementos de B, ¿ok? A contiene todos los elementos de B. Los elementos de B están dentro de esta intersección que hay aquí, pero que esta parte es del conjunto A también. Por lo tanto, B está incluido en A. ¿Ok? Esto se conoce como inclusión o diferencia. ¿Ok? Vamos a ver ahora otro ejemplo. Bueno, pues tenemos aquí el conjunto universal. Este es el conjunto universal. Este es el conjunto B. Perdón. Este es el conjunto A. ¿Ok? Y este es el conjunto B. El conjunto A y el conjunto B. Aquí como de naranja y color amarillo. ¿Ok? Esto es una diferencia simétrica o también conocido como disyunción. Es cuando los conjuntos no tienen elementos en común. O sea, entonces la región superpuesta queda vacía. ¿Ok? Si nosotros vemos conjunto, este es el conjunto A, ¿ok? Y el conjunto B, que es amarillo, ¿ok? Vemos que la intersección está de color diferente porque está vacía, ¿ok?
Por lo tanto, quiere decir que los elementos del conjunto A no tienen ninguna relación con los elementos del conjunto B. ¿Ok? Y la intersección está completamente vacía. Perdón, la acabo de marcar con algo y está completamente vacía. Eso es diferencia simétrica o disyunción. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, otro conjunto es el complemento o el complementario, conjunto complementario o conjunto complemento. O sea, es el conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Para poder definirlo es necesario especificar qué tipo de elementos se están utilizando. ¿Ok? O sea, o de otra forma, visto de otra forma, es cuál es el conjunto universal. Por ejemplo, todo el conjunto universal, este es el conjunto universal, este es el conjunto A, por ejemplo, ¿ok? Y todos los elementos están contenidos en el conjunto universal, se especifica de esta manera, ¿ok? Como si estuviera todo pintado de amarillo. Y el conjunto A, déjame poner la A dentro del círculo. ¿Okay? Este sería el conjunto A y está completamente pintado de otro color. ¿Okay? Ese sería el conjunto complementario. Ahora vamos a dar ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a ello. Bueno, vamos con el primer ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo, déjame ver qué pasó acá. Vamos a utilizar tres colores para identificar los elementos de este ejemplo. ¿Ok? El rojo va a ser para el conjunto A, el azul va a ser para el conjunto B y el color naranja vamos a utilizarlo para el conjunto universal. ¿Ok? Pues vamos a identificarlo con sus colores. Tenemos aquí entonces el conjunto universal. El rojo va a ser el color del conjunto A y el azul va a ser el conjunto B. ¿Ok? Pues vamos a ir con los elementos del A. Voy a utilizar otro color para identificar los elementos y colocarlos en cada uno de los conjuntos que pertenezca. ¿Ok? O sea que para eso vamos a utilizar este color violeta, creo que es. Ok, pues empezamos con el conjunto A. Tenemos aquí el 1. Aquí también está el 1, se repite en el conjunto B y se repite en el conjunto universal. Como está en los tres conjuntos, lo vamos a poner en la intersección. ¿Ok? Vamos entonces con el número 2. En el conjunto A tenemos el número 2, en el conjunto B no tenemos el número 2, pero sí en el conjunto universal. Quiere decir que está en dos conjuntos. Lo podemos poner en este. ¿Por qué? Porque el conjunto A tiene el número 2. ¿Ok? Vamos con el número 3 del conjunto A. También está en el conjunto B y también está en el conjunto universal. O sea que lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí. 3. ¿Ok? Vamos con el elemento número 4, que no lo hay en el conjunto B. Tenemos elemento 4 en el conjunto A, pero en el conjunto B no tenemos el elemento número 4, pero sí está en el elemento número 4 está en el universal. Uy, ¿qué pasó acá? En el universal, míralo ahí.
Y entonces el número 4 lo vamos a colocar, digamos, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Y vamos con el siguiente elemento del conjunto A, que es el 6. En el B no está el 6, pero sí está en el conjunto universal. Por lo tanto, lo vamos a colocar, digamos, aquí. ¿Ok? En cualquier sitio del conjunto A. Y vamos con el siguiente número y último del conjunto A, que es el 12. No está en el conjunto B y el 12 está también en el conjunto universal. Por lo tanto, lo vamos a poner en el conjunto A y en el conjunto universal, ¿cierto? Fíjate, voy a cambiar de color, ¿ok? Y vamos a colocar ahora el conjunto A. Ya terminamos con todos los elementos del conjunto A. Vamos con el conjunto B, ¿ok? Vamos con el conjunto B. No cambiamos de color. En el conjunto B tenemos el elemento número 5 que también está en el conjunto universal. Pues en ese caso, el elemento 5 va en el aquí dentro del círculo porque está en los dos, en el universal y en el B. Vamos con el siguiente elemento del conjunto B, que es el número 15, que también está en el conjunto universal. Por lo tanto, el 15 va aquí, por ejemplo. ¿Ok? Y hemos terminado con los elementos del conjunto B. Ahora sí voy a cambiar de color. ¿Ok? Voy a coger un azul, digamos, para identificar los elementos que van a ir al conjunto universal, pero no hace falta cambiar de color. Porque todos los elementos que sobran del conjunto universal van ahí mismo. Aquí va el 7, esto es un 8, puede ir por acá. El 9, el 9 está aquí, puede ponerlo por acá, señor, gracias. El 10 está aquí, va por aquí. El 11 está por acá, vamos a ponerlo acá que hay espacio. El 13 también es del conjunto universal. El 14, que podemos ponerlo por acá. Y ya hemos distribuido todos los elementos en los conjuntos que pertenecen. Y nos damos cuenta, porque no sé si lo dije, estábamos buscando la intersección al principio, ¿cierto? Y la intersección es todos los elementos que pertenecen a los tres conjuntos que nos presentaron. Y esta es la parte, ¿verdad?, de la intersección. Entonces lo tenemos que escribir de esta forma. A es intersección con B, ¿ok? Y esto es igual a 1 y 3. Son los elementos que están en la intersección. Uy, esa llave me salió chunga. ¿Okay? Esto es así. Bien. Y esta sería nuestra solución porque lo que nos pidieron fue buscar la intersección de esos conjuntos. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver otro ejemplo. Bien, en este ejemplo vamos a buscar lo que se conoce como inclusión. ¿Ok? Pues la inclusión la vamos a encontrar una vez que hayamos distribuido cada uno de los elementos en el lugar que le corresponde. Aquí tenemos el conjunto A, compuesto por el 1, 2, 3, 4, 6 y 12 elementos. Esos son los elementos del conjunto A. En el conjunto B tenemos 1, 2 y 4. Y en el conjunto universal, números corridos desde el 1 hasta el 13. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, vamos entonces a empezar a distribuirlos, ¿ok?
En el conjunto A tenemos el número 1, en el conjunto B tenemos el número 1 y en el conjunto universal tenemos el número 1. Pues el número 1 lo vamos a poner aquí. Bien, vamos a ver, el conjunto A tiene el número 2. Aquí también está en el conjunto B y en el conjunto universal. ¿Ok? O sea que también está el 2 y va puesto en ese lugar. El 3 que está aquí no está en el conjunto B, pero está en el conjunto universal. Quiere decir que el 3 lo vamos a colocar en el conjunto A. Perdónenme, hemos cometido un pequeño error. Este es el conjunto A y este es un conjunto B y ya hemos subsanado el error. Hemos identificado cada conjunto. ¿Ok? Bien importante. De cualquier malla sale un ratón y aquí salió una rata grande. Pues nada, seguimos. El número 3, el conjunto A tiene el número 4, también está en el conjunto B y también está en el conjunto universal. Por lo tanto, el 4 lo vamos a colocar aquí adentro. Bien, y en el conjunto A todavía quedan 2 elementos, pero en el conjunto B ya se terminaron los elementos. Por lo tanto, vamos al conjunto A que tiene el 6 acá, ¿ok? 6 y aquí en el conjunto universal también. Por lo tanto, el 6 va en este lado que está aquí. ¿Ok? Y vamos con el último elemento del conjunto A, que es el 12. En el B no buscamos porque se habían terminado y el 12 también está en el conjunto universal y lo vamos a acomodar por acá. ¿Ok? Bien, seguimos. Vamos a ver ahora, porque se acabaron los elementos del conjunto A y del conjunto B, pero están todavía algunos elementos del conjunto universal sin colocar. Por ejemplo, el 5, que lo podemos poner aquí. Vamos a eliminarlo con una rayita. El 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. El 7, el 8, el 9, el 10, a cerrar aquí, y el 11. El 12 no, porque ya estaba en el conjunto A y en el conjunto universal, que está aquí, míralo aquí. El 13, que es el último número, también pertenece al conjunto universal. Y entonces nosotros podemos decir, porque nos pidieron cuál era la inclusión, que B, ¿ok? Está incluido en A. Porque fíjate que aquí inclusive se quedó sin elementos, porque todos los elementos del conjunto B están dentro del conjunto A. Y sería la parte que cambia de color, ¿verdad? Porque no tiene elementos según los diagramas de Venn. Yo no he cambiado de color, pero te lo estoy pintando para que sepas que aquí no hay elementos. ¿Ok? Bien, en este ejemplo vamos, como mencioné anteriormente, vamos a tratar de buscar la disyunción de estos dos conjuntos, que también se le conoce como diferencia simétrica. Si te fijas en el ejemplo anterior, vamos un momentito a ver el ejemplo anterior, míralo acá. La se conoce como inclusión o diferencia, ¿ok? El conjunto diferencia. ¿Por qué? Porque no había elementos, ¿verdad? Se me olvidó mencionártelo cuando te dibujé esto acá, te pinté esto de rojo, ¿ok? Bien, aclarada la cosa, uy, me pasé. Ok, tenemos entonces estos dos conjuntos. El conjunto A, vamos a identificar conjunto A, ¿ok? Acá, y el conjunto B acá. Los dos círculos están identificados y entonces ahora vamos a buscar los elementos de cada uno y colocarlos en el lugar que le corresponda. En el conjunto A tenemos
el elemento 2. Vamos al elemento, vamos al conjunto B y no está. Por lo tanto, ese elemento pertenece a el número, el siguiente elemento es el 4, que no está en el conjunto B. Lo colocamos por acá. El siguiente elemento es el 6, que tampoco está en el conjunto B. ¿Ok? Y en el conjunto A tenemos el 8, que tampoco está. Lo colocamos por acá. Y por último tenemos el elemento 10, que no está tampoco en el B. Y lo vamos a colocar por acá. ¿Ok? En el conjunto B tenemos el elemento 1, que no está en A, el 3, que tampoco está en A, el 5, que tampoco está en A, el 7, que tampoco está en A, y el 9, que tampoco está en A. Por lo tanto, una vez terminado, hemos encontrado la diferencia simétrica o disyunción, y se marcaría, como hemos dicho en los diagramas de Venn, el conjunto diferencia se marca de otro color. ¿Ok? Vamos entonces ahora, bueno, y vamos a ver ahora este ejemplo. ¿Ok? Si te fijas, del el ejemplo anterior, no le puse el conjunto universal. ¿Ok? Pero en este sí lo he puesto. ¿Ok? O sea que en este caso, uy, me pasé. En este caso vamos a tener realmente 4 conjuntos. ¿Ok? Al tener 4 conjuntos, pues podemos buscar la intersección de haber alguna. Lo hice con las letras, déjame coger este color, el conjunto de las letras vocales, ¿ok? El conjunto de las letras de la palabra matemáticas en inglés, sin la H, ¿ok? Sin algunas letras, pero a eso es lo que me refería. Un nombre pequeño, busqué Alex porque tiene 4 letras, ¿ok? Y tiene una X. Y el conjunto universal, que sería Z, y Y. Y la letra Y. Z y la letra Y. Ok, vamos a identificarlo. Este sería el conjunto universal. Este sería el conjunto de las V o de las vocales. Ok, este es el de M. Este es C. Ok, y este es C. Ok, ya identificado cada conjunto, pues pasamos voy a coger una punta más fina, ok, vamos a empezar a distribuir, ok, los elementos. En el conjunto de las vocales tenemos una A, en el conjunto M también hay una A, y en el conjunto C hay también una A, pero en el conjunto universal no tenemos A. Por lo tanto, como la letra A, ¿ok?, está en los tres, en estos tres que está aquí, ¿ok?, iría acá. La letra A. Vamos a ver si me sale una letra A que ustedes vean que no me ocupe mucho espacio. ¿Ok? Bien, y ahora vamos a la letra E. La letra E en el conjunto V está. Aquí en el conjunto M también está. En el conjunto C también está. Pero en el conjunto universal no está. Por lo tanto,
La E está en estos tres conjuntos que están aquí. ¿Ok? Y tenemos la A y la E en esa intersección. Vamos a la tercera letra de V, que es la I. Está en M también. En el conjunto C no está y en el conjunto universal tampoco está. Por lo tanto, como está en A y está en B, va aquí. La letra I. Entonces, vamos a la próxima letra, la O del conjunto V. No está en el conjunto M, no está en el conjunto C y no está en el conjunto universal, pero está en V. Por lo tanto, vamos a poner la O, que no es un cero, es una letra. ¿Ok? O. En el conjunto V está la U como último elemento. En el conjunto M no está la U. En el conjunto C tampoco está en la U. Y en el conjunto universal tampoco hay una U. Está en el conjunto V. Por lo tanto, la U la vamos a colocar acá. En el conjunto V se acabaron las letras, ¿ok? Y vamos entonces con el conjunto M. Seguimos la M como primer elemento de ese conjunto. Está, pero no está en C y tampoco está en el conjunto universal. Por lo tanto, va en M. La próxima letra que tenemos libre es la T, que no está ni en C y tampoco está en el conjunto universal. ¿Ok? Está en el conjunto M. La próxima letra que nos queda en el conjunto M es la C, que tampoco está en el conjunto C, tampoco está en el conjunto universal. Por lo tanto, vamos a colocar la C por acá. Y la S de solo, ¿ok? No está en el conjunto C y no está en el conjunto universal y va aquí. ¿Ok? Y entonces tenemos que en el conjunto universal, en el conjunto C, perdón, tenemos la X que está en C, ¿verdad? La X, se me quedó la L, pero bueno, vamos con la X que está en el conjunto C y entonces la X iría por acá, digamos, y también tenemos el elemento L. Y el elemento L está en C y no está en los demás conjuntos. Por lo tanto, ya hemos terminado con todos los elementos del conjunto A, M y C. Y tenemos el conjunto universal que tiene Z, que iría por cualquier lugar por acá, y la Y, que también podemos ponerla por acá. ¿Ok? Entonces tenemos la intersección. La intersección sería, si nosotros marcamos, es el conjunto, la intersección de los conjuntos es de A y B. Quiere decir que B, lo voy a poner en rosita, B, V, perdón, para los B en otro idioma. En español es V. ¿Ok? Intersección. Uy, me salió mal. Me salió mal la intersección acá. El pulso. ¿Ok? Es el pulso. Intersección M. Intersección C. Oh, sí, está bien. Es igual al conjunto que contiene los elementos A y E. ¿Ok? Y esta sería la solución. ¿Ok? Porque eso fue lo que nos pidieron. Estamos. Bien, amigos, el video se ha terminado. No sé si te ha gustado el video, pero si te ha gustado, a mí me ha gustado. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, comparte con tus amistades,
marca la campana para que te avise de nuevos videos y sobre todo dame un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.